Mi novia se fue con su ex porque, según ella, él era el amor de su vida. Pero ahora quiere que siga pagando sus deudas. Hola a todos. Jamás imaginé que llegaría el día en que tendría que escribir algo así. Pero honestamente, necesito desahogarme. Me siento traicionado, confundido y con la cabeza hecha un nudo. Tal vez alguien que lea esto pueda darme un consejo o, al menos, ayudarme a ordenar mis pensamientos. Me llamo Lucas. Tengo 33 años y soy dueño de un restaurante de comida rápida. No es un lugar de lujo, pero me siento orgulloso de haberlo levantado con mis propias manos. Empecé desde lo más bajo, trabajando interminables jornadas en cocinas ajenas, ahorrando cada peso, sacrificando fines de semana y horas de sueño. Con el tiempo y mucha disciplina, logré abrir mi propio negocio. El restaurante fue creciendo poco a poco. Comencé a tener clientes frecuentes y terminé siendo conocido en la zona. Puedo decir con orgullo que vivo de lo que amo. Gracias a eso pude comprarme un coche y, con más esfuerzo aún, conseguí mi casa. No es grande ni ostentosa, pero es cálida, cómoda y suficiente para mí. Nunca he sido alguien ambicioso en exceso. Solo un hombre trabajador que siente satisfacción al ver que sus metas se cumplen gracias a la constancia. En medio de esa etapa de crecimiento, fue cuando conocí a María. Ella tenía 29 años y, para ser sincero, yo no estaba buscando una relación formal, pero la vida siempre encuentra la forma de sorprenderte. Recuerdo perfectamente el día en que entró por primera vez a mi restaurante. Era un viernes por la tarde, de esos días caóticos en los que no dejan de llegar pedidos. Yo estaba ayudando en la caja porque faltaba personal, cuando de pronto apareció ella. Pidió su comida con una sonrisa tímida, pero había algo en su mirada que me atrapó de inmediato. Me preguntó si el local era mío, y al decirle que sí, se mostró genuinamente sorprendida. Me felicitó por el negocio y charlamos unos minutos. Desde ese momento, algo cambió. Poco después empezamos a salir. Al principio todo era emoción y novedad, esas mariposas en el estómago que te hacen sentir que todo vale la pena. María era dulce, detallista y me hacía sentir especial. Con el paso de los meses, formalizamos la relación. Sin embargo, con el tiempo empecé a notar aspectos de su personalidad que me inquietaban. Era celosa, impulsiva e inestable. Si me veía hablar con una clienta, aunque fuera solo para atenderla, se molestaba. Si alguien comentaba mis publicaciones en redes, quería saber quién era y por qué me hablaba. Al principio, confundí sus celos con interés. Pensé que su actitud era una muestra del cariño que me tenía. Estaba enamorado, y preferí callar en lugar de poner límites. Pero con los meses, esas reacciones se hicieron cada vez más frecuentes. Discutíamos por tonterías. Había días en los que me decía que yo era su mundo, y otros en los que se mostraba fría y distante sin motivo aparente. Yo intentaba justificar sus cambios de humor pensando que tenía inseguridades o heridas del pasado. Mi gran error fue creer que el amor podía solucionarlo todo. Lo cierto es que yo la amaba. De verdad pensaba que teníamos un futuro juntos, que podríamos superar cualquier obstáculo. Imaginaba casarme con ella, tener hijos, una vida en común. Siempre la incluía en mis planes, convencido de que ella sentía lo mismo. Pero todo cambió hace unos meses. Noté que estaba distinta, más ausente, distraída, como si su mente estuviera en otro lugar. Cuando le preguntaba si algo le pasaba, me respondía que estaba cansada o preocupada por asuntos personales. Intenté darle su espacio, pero esa frialdad empezó a afectarme. Las discusiones se hicieron más frecuentes y el silencio se volvió parte de nuestra rutina. No soy una persona desconfiada por naturaleza, pero había algo que no cuadraba. Sentía en el fondo del pecho que me estaba ocultando algo. Un día, mientras estaba en el baño, su teléfono vibró sobre la mesa. No suelo revisar los celulares de nadie, pero la pantalla se encendió y apareció una notificación de un número desconocido. El mensaje decía: "Nos vemos mañana. No puedo dejar de pensar en ti". Fue como recibir un golpe seco en el estómago. Mi primera reacción fue negar lo evidente, pensar que tal vez era una broma o un malentendido. Pero la intuición me gritaba otra cosa. No confronté nada en ese momento. Guardé silencio y esperé. Al día siguiente,
Me levanté más temprano que de costumbre. Decidí seguirla sin que se diera cuenta. No me siento orgulloso de haberlo hecho, pero necesitaba aclarar mis dudas. Dijo que pasaría a ver a una amiga. Sin embargo, la vi entrar a un café. Aparqué a cierta distancia y me quedé mirando. A los pocos minutos llegó un hombre. Al principio no lo identifiqué, hasta que recordé que ella me había mencionado a su ex. Se saludaron con demasiada confianza, se abrazaron y se quedaron conversando como si fueran pareja. En ese momento sentí que el piso se me abría. Quise pensar que estaba interpretando mal, pero lo que tenía enfrente confirmaba lo que más temía. María me estaba engañando. No me acerqué ni hice un escándalo. Permanecí quieto, tragándome la rabia, la tristeza y la decepción. Al poco rato me fui. No tenía fuerzas para quedarme ni para enfrentarla ahí mismo. Esa noche, cuando volvió a casa, decidí hablar con ella. Me senté frente a su mirada y fui directo. Sabía lo que estaba ocurriendo. Al principio lo negó, pero al ver que yo tenía certezas, bajó la vista. Lo que dijo después me remató. Con lágrimas reconoció que sí, que se había estado viendo con su ex. Y agregó algo peor, que él era el amor de su vida, que me quería, pero que nunca había dejado de amarlo a él. Escuchar eso fue como un cuchillo en el pecho. Yo todavía pensaba que lo nuestro tenía futuro, que los problemas podían resolverse. De pronto me topé con una verdad inamovible. Había sido un reemplazo, un refugio temporal mientras seguía atada a otra persona. No supe qué decir. La miré en silencio, conteniendo las lágrimas, mientras ella repetía que no lo había planeado, que simplemente habían despertado sentimientos que jamás se habían ido. Me sentí arrasado, 3 años de relación desmoronándose de la forma más cruel. Y entonces comprendí algo doloroso pero innegociable. El amor no alcanza cuando no existe honestidad ni respeto. Lo peor vino después. Para entenderlo, hay que decir que durante la relación yo asumí casi todos los gastos grandes. No me arrepiento de haber sido generoso. Así demuestro el cariño. Pero con el tiempo, María se acostumbró a depender de mí para todo. Pagaba los servicios, las pequeñas escapadas que hacíamos, y hasta deudas que ya traía antes de estar conmigo. Entre ellas, el crédito del auto que conducía. Cuando empezamos, me contó que lo había adquirido a plazos y que se le complicaba cubrir las mensualidades. Yo ya tenía el restaurante en buena racha y pensé, no pasa nada, puedo ayudarla. Empecé a encargarme de esas cuotas. Para mí era un gesto de apoyo, una muestra de amor. Nunca imaginé que después se convertiría en un arma en mi contra. Unas semanas después de la ruptura, estaba en el restaurante revisando números cuando sonó mi teléfono. Era ella. Dudé en contestar. Creí que quizá quería coordinar la entrega de sus cosas o cerrar algún pendiente. Atendí con voz fría, sin deseo de alargar la charla. «Hola, Lucas», dijo como si nada hubiera pasado. «¿Qué quieres, María?», respondí. «Solo llamaba para decirte que me avisaron que no has pagado la mensualidad del auto. Hazlo pronto o se acumularán intereses». Me quedé mudo unos segundos, incrédulo. «¿Es una broma?», y solté al fin con una risa nerviosa. «Hablo en serio. Sabes que ese pago siempre lo has hecho tú», contestó. Sentí como me hervía la sangre. «Escúchame bien, María. Tú y yo ya no somos nada. Me engañaste, te engañaste, y tuviste el descaro de decirme que tu ex es el amor de tu vida. No tengo por qué seguir pagando tus deudas. Ese auto es tuyo, no mío. Resuélvelo tú». Hubo un silencio pesado y colgué. Creí que ahí terminaría todo. Estaba equivocado. Durante los días siguientes empezó a acosarme con llamadas y mensajes. Repetía que yo debía responder como hombre y que no podía zafarme de un compromiso que, según ella, ya había asumido. La bloqueaba y volvía a contactarme desde otros números. Ignoré todo lo posible, pero la situación se volvió aún más absurda cuando su ex, el mismo con el que me fue infiel, comenzó a llamarme también. La primera vez que vi su número desconocido, no contesté. Insistió tanto que, al final, atendí para terminar con eso. «A ver, Lucas», dijo con tono burlón. «Sí, ¿quién habla?» «Soy Daniel, la pareja de María». No podía creerlo. Ese tipo,
que aún vivía con sus padres y jamás movió un dedo por ella, tenía el descaro de marcarme. ¿Y qué es lo que quieres? Respondí, mira, no busco problemas. Solo que entiendas que lo justo es que sigas apoyando a María. Le diste 3 años de su vida, 3 años de juventud que no volverán. Lo mínimo es que cubras lo que corresponde. Me dejó helado. Perdón, ¿qué dijiste? Pregunté incrédulo. Lo escuchaste bien, insistió. Ella merece que pagues por lo menos 1 año de alquiler y los gastos pendientes del auto. Para ti no es nada. Tienes un restaurante que te da buen dinero. En ese momento exploté. Mira, imbécil. Durante esos 3 años le di absolutamente todo. Estabilidad, apoyo, un techo, y hasta le pagué deudas. No me vengas con que le debo algo, porque fue ella quien me falló. No voy a dar un peso más. Intentó interrumpirme, pero no lo dejé. ¿Sabes cuál es tu problema, Daniel? Eres un mantenido, dependiente de tus papás, sin haber construido nada por tu cuenta, y vienes a exigirme que la sigas sosteniendo cuando tú, su gran amor, ni para un café. ¿Por qué no te haces cargo tú del auto y del alquiler? Hubo un silencio largo. Yo ya estaba fuera de mí. Aprendan a ganarse las cosas con su propio esfuerzo, vividores. Solté antes de colgar. La llamada terminó, pero no el hostigamiento. María volvió a insistir con mensajes. Lucas, sé razonable, no me dejes sola en esto. Si de verdad alguna vez me quisiste, cumple tu palabra y paga lo que falta. Para entonces yo ya tenía clarísimo que era hora de poner un límite definitivo. No se trataba solo del dinero, era cuestión de respeto. Había dado demasiado en esa relación. Le brindé oportunidades que por su cuenta no tenía. Y, en lugar de valorar eso, me traicionó con alguien que no está a su altura en ningún sentido. Lo peor, en lugar de sentir vergüenza, pretendía que siguiera siendo su salvavidas mientras compartía la cama con ese tipo. Esa experiencia me abrió los ojos de forma brutal. Aprendí que hay quienes no solo se aprovechan de tu cariño, sino también de tu generosidad. Si no pones límites, te conviertes en una especie de cajero automático emocional y financiero. Con cada mensaje nuevo, con cada intento de manipulación, mi determinación se hacía más firme. No iba a pagar nada más. El auto era su responsabilidad, el alquiler también, y su nueva vida con su amor de la vida, igual. No soy perfecto, pero sé que todo lo que tengo lo gané trabajando. Nadie me regaló nada, y mucho menos vino a solucionar mis deudas. Si ella quería quedarse con su ex, perfecto. Que se quedara también con las consecuencias. Así fue como decidí cortar todo contacto. La bloqueé por todos lados. Incluso restringí llamadas de números desconocidos. Además, pedí a mis empleados que no la dejaran entrar al restaurante si aparecía. No por humillarla, sino para proteger mi tranquilidad y el negocio que levanté con sacrificio. Los primeros días fueron duros, no lo niego. Estaba enojado, triste y con una sensación de vacío. Había invertido años de mi vida en alguien que al final solo me utilizó. Con el tiempo empecé a ver todo con más lucidez y aunque todavía duele, sé que tomé la decisión correcta. No volver a poner un solo peso en la vida de alguien que me traicionó y que ni siquiera tuvo la decencia de irse con dignidad. Actualización. Pensé que, después de lo ocurrido, ese capítulo estaba cerrado. La bloqueé por todos lados. Fijé límites claros y me enfoqué en seguir adelante. Creí que bastaría, pero me equivoqué. Un par de semanas transcurrieron en calma hasta que un día sonó mi celular desde un número desconocido. Dudé, pero contesté por costumbre. Para mi sorpresa, era María. Lucas, por favor, no me cuelgues, dijo entre sollozos. Ya estaba cansado desde el primer segundo. ¿Qué quieres ahora? Respondí con frialdad. Por favor, ayúdame al menos con lo del auto. No quiero que la deuda crezca. Si no pagamos este mes me cobrarán intereses y no tengo cómo cubrirlos. Solo necesito que me des algo de dinero. Guardé silencio unos segundos. Me sorprendía su descaro para pedirme ayuda después de todo. María, ya te lo dije, ese auto es tuyo, no mío. Es tu responsabilidad. No voy a pagar nada. Ella rompió a llorar con más fuerza. Lucas, entiéndeme, yo le prometí a Daniel que tú cubrirías todo.
Le dije que no se preocupara porque siempre habías estado ahí. Le aseguré que no nos faltaría nada porque tú tienes dinero, porque eres rico. Se me subió la sangre a la cabeza. ¿Rico? Que casi me reí con sarcasmo. ¿De verdad crees que por tener un restaurante soy millonario? ¿Sabes cuántas horas trabajo para que esto funcione? No soy rico, María. Lo que tengo me lo gané con sudor, no con promesas vacías. Si quieres salir de tus deudas, búscate un trabajo. Entonces escuché un ruido, y otra voz tomó el teléfono. Mira, malnacido. Era Daniel con tono amenazante. Si no quieres que le pase algo a tu puestito de hamburguesas, más vale que cooperes. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero de inmediato me encendí. ¿Me estás amenazando, parásito? Escúchame bien. Si tocas mi restaurante, vas directo a la cárcel. No te tengo miedo. ¿Quieres dinero? Consíguete un empleo como cualquier persona decente, porque de mí no verás un solo peso. Y colgué de golpe. A los minutos, volvió a sonar el teléfono. No contesté. Luego llegó un audio de María. Por favor, Lucas, decía llorando. Ayúdame. No puedo con esto sola. Es mucho dinero y, si no me das algo, Daniel me va a dejar y me quedaré sin nadie que me apoye. No pude evitar la ironía. En el fondo, lo único que le preocupaba era que ese tipo la abandonara. Todo su plan giraba en vivir a costa de alguien. De mí o de él. Decidí responder con sarcasmo. Abrí mi galería. Busqué el video del meme de Don Cangrejo, tocando el violín más pequeño del mundo, y se lo envié con un mensaje. Este es el himno oficial de tu situación. Mucha suerte con tu gran amor y con tus deudas. Al enviarlo sentí alivio, como si por fin le hubiera dado un cierre. Sin embargo, sabía que la burla no bastaba. Daniel había lanzado una amenaza directa contra mi negocio, y eso ya no era un juego. Al día siguiente fui con mi abogado. Le conté todo: llamadas, capturas, el audio y la amenaza explícita. Revisamos los registros y me dijo algo claro. Lo que estaban haciendo era extorsión, y podía denunciar. Además, las amenazas contra el restaurante eran un asunto serio. No lo dudé. Presenté una denuncia formal y pedí medidas de protección. En paralelo, contraté seguridad privada para el local. Instalé más cámaras, reforcé accesos y expliqué la situación a mi equipo para que se mantuviera alerta. No iba a arriesgarme ni yo ni la gente que trabaja conmigo. Lo irónico es que, mientras yo hacía todo por proteger lo que construí con esfuerzo, ellos probablemente seguían pensando cómo sacarme dinero. Lo digo porque, días después, recibí otro mensaje desde un número diferente. Era un intento de chantaje ridículo, claramente redactado por Daniel. Aún estás a tiempo de hacer lo correcto y apoyar a María. Si no lo haces, atente a las consecuencias. Esa fue la prueba final que llevé a mi abogado. Con cada movimiento manipulador, ellos mismos se hundían más. En lo personal, no negaré que me pegó. No es fácil asumir que la persona en quien confiaste fue capaz de traicionarte, y encima, de intentar aprovecharse incluso después de terminar. Lo que más me golpeó no fue la infidelidad, aunque duele, sino esa mentalidad de dependencia y abuso. Que alguien crea que merece que otro cargue con sus deudas solo por haber compartido tiempo, es algo que todavía me cuesta comprender. Lo de Daniel, por su parte, solo confirmó lo evidente. Un hombre sin ambición, sin oficio, sin dignidad, dispuesto a vivir de quien sea. Me provocó rabia, sí, pero también lástima. ¿Cómo puede alguien sentirse cómodo pidiéndole dinero a otro hombre para mantener a su propia pareja? Es el colmo de la mediocridad. Hoy ya no tengo miedo. Estoy respaldado legalmente y cuento con seguridad adicional. Si intentan algo, afrontarán las consecuencias. Pero más allá de eso, me siento más fuerte que nunca. Esa relación me enseñó que poner límites no es egoísmo, es justicia contigo mismo. Aprendí a no confundir amor con obligación, y entendí que ayudar está bien solo cuando la otra persona también hace su parte. Lo que viví con María y Daniel fue amargo, sí, pero necesario para abrir los ojos. A veces me sorprendo pensando en el contraste.
Mientras yo invierto mis días trabajando y planeando cómo hacer crecer mi restaurante, ellos probablemente siguen buscando a quién sacarle dinero. Y si antes eso me llenaba de furia, ahora me trae alivio. Yo sigo avanzando. Ellos estancados. El amor de su vida resultó ser un hombre que no puede pagarse ni un café. Y ella, en vez de verlo, todavía tuvo el descaro de pedirme que la sostuviera. Esa es la diferencia entre quien construye y quien destruye. Hoy continúo con mi camino. Mi restaurante está más firme que nunca, con nuevas medidas de seguridad y clientes que me respaldan. En lo personal, estoy aprendiendo a disfrutar mi soltería y mi independencia. María y Daniel, no sé qué será de ellos. Quizá sigan juntos, quizá no. De lo único que estoy seguro es de que no volverán a ver un solo peso mío. Y si algo puedo aconsejar a quien lea esto, es lo siguiente. No permitan que nadie los manipule con el amor o con la culpa para sacarles ventaja. El amor verdadero no exige que pagues las deudas de otro, ni que sacrifiques tu dignidad para mantener a alguien que no mueve un dedo. Yo lo aprendí a la mala, pero agradezco haberlo hecho ahora y no después, cuando el costo habría sido mayor. Actualización. Como ya conté, tomé medidas legales contra María y Daniel. Denuncia presentada, seguridad reforzada en el restaurante, y yo intentando seguir con mi vida. Aún así, quedaba esa incomodidad de no saber si él cumpliría sus amenazas. Esa duda se resolvió una noche imposible de olvidar. Era jueves, pasada la medianoche. El restaurante estaba cerrado, pero el velador estaba de turno. Yo descansaba en casa después de un día largo cuando sonó mi teléfono. El velador hablaba nervioso con la voz entrecortada. «Señor Lucas, acaban de atrapar a un hombre intentando rayar las paredes del restaurante con aerosol. Me incorporé de un salto». «¿Qué? ¿Estás seguro?» «Sí, lo vi. Estaba a punto de manchar toda la fachada cuando lo sorprendí. Le grité y salió corriendo. Llamé a la policía de inmediato. Llegaron en minutos. Lo persiguieron varias cuadras hasta que lo atraparon». «¿Quién era?», pregunté, aunque ya lo presentía. «Ese tal Daniel», respondió. Me quedé helado unos segundos. Sentí una mezcla de rabia, alivio y una risa irónica. El tipo que pasó semanas amenazándome intentó cumplirlo con un bote de pintura. Colgué y me vestí de inmediato. Cuando llegué, la patrulla seguía afuera. Hablé con los oficiales y confirmé la historia. Daniel había sido sorprendido con las manos, literalmente, manchadas de pintura. Intentó huir, pero no llegó lejos. Lo detuvieron en una calle cercana, jadeando y fuera de sí. El velador me contó que, cuando lo enfrentó, Daniel gritaba incoherencias. «Este lugar no vale nada. Si no me paga, le arruino el negocio». Con eso quedó clarísima su intención. Lo trasladaron a la comisaría y esa misma noche tuve que presentarme para ratificar la denuncia. Ya estaba en curso el caso por extorsión, llamadas y mensajes. Y ahora se sumaba el intento de vandalismo. En términos legales, fue prácticamente el golpe de gracia. Los días siguientes fueron un torbellino. Mi abogado me informó cada paso. Daniel enfrentaba cargos por extorsión, amenazas y daños en grado de tentativa. Aunque el perjuicio material no se consumó, el hecho de haber sido sorprendido infraganti con el aerosol, sumado a los mensajes previos, dejaba poco margen de duda. María, por supuesto, trató de contactarme. No directamente. Yo la tenía bloqueada, sino a través de conocidos en común. Les pedía que hablara con ella, que intercediera, que retirara la denuncia. Decía que Daniel no merecía la cárcel, que había actuado por desesperación. Incluso algunos conocidos insinuaron que quizá exageraba y que lo mejor era dejarlo pasar. No cedí. Ya había soportado infidelidades, humillaciones, chantajes y amenazas. Era suficiente. No me correspondía perdonar lo que claramente constituye un delito. Al contrario, si dejaba pasar todo, el mensaje sería que cualquiera podía intimidarme o poner en riesgo mi trabajo sin consecuencias. El proceso fue rápido porque las pruebas eran contundentes. Registros de llamadas, capturas de pantalla, el audio donde pedían dinero y me amenazaban, y finalmente el intento de vandalismo con intervención policial. Daniel terminó condenado. No fue una pena larguísima,
pero sí suficiente para que entendiera que la vida no se resuelve viviendo a costa de otros, y menos con violencia. Pasaría un tiempo tras las rejas y, además, quedaba con antecedentes. En cuanto a María, no fue acusada directamente porque no ejecutó las amenazas ni el daño. Sin embargo, quedó clara su complicidad moral en todo. Ya no tenía nada que hablar con ella y lo dejé así. Lo que sí me sorprendió fue un último intento de apelar a mis sentimientos. Una noche recibí, desde un número desconocido, un mensaje larguísimo. Era ella. ¿No entiendes lo que significa para una mujer quedarse sola? Yo solo quería apoyo. Si Daniel termina preso, yo también me hundo con él, decía, para terminar con una súplica de que reconsiderara. Lo leí una vez y lo borré. No respondí. Esa persona ya no forma parte de mi vida. Así fue como todo terminó. Hoy, al mirar atrás, siento un enorme alivio. Durante meses viví en un ciclo de manipulación donde mi generosidad se usaba como moneda de cambio y mi amor se confundía con obligación. Creí que ayudaba a alguien que me necesitaba cuando, en realidad, solo estaba alimentando la comodidad de dos personas incapaces de valerse por sí mismas. El restaurante sigue en pie, más fuerte que nunca. De hecho, la noticia corrió entre los clientes y, lejos de alejarlos, me trajo más respaldo. Muchos me felicitaron por no dejarme intimidar. Algunos incluso me dijeron que esa firmeza era precisamente lo que más admiraban de mi negocio. Reflejaba mi carácter. En lo personal entendí que no todo consiste en dar. También hay que saber cuándo detenerse, porque de lo contrario terminas vacío, usado e incluso en peligro. Aprendí que no todas las personas merecen tu ayuda, y que el amor no justifica renunciar a tu dignidad ni traicionar tus principios. Daniel enfrentó las consecuencias de sus actos. María. Ella tomó su camino y yo el mío. Aunque esta experiencia me dejó cicatrices, también me otorgó una enseñanza invaluable. Lo que se construye con esfuerzo y sudor se defiende con la frente en alto, sin miedo y sin ceder ante el chantaje. Hoy puedo decir con orgullo que salí de todo esto más fuerte. Tengo mi restaurante, mi paz y, sobre todo, la tranquilidad de haber puesto punto final a una historia que jamás debió comenzar así. Ese fue el verdadero cierre. Y créanme, no hay sensación más liberadora que mirar hacia atrás y saber que no caí en las manos de quienes solo buscaban aprovecharse.